¿Me está entendiendo? ¿Me entiende, hermano? Sin buscar mezclar su creencia en Cristo en lo que es el trabajo. Como hijos de Dios tenemos que aprender a vivir como ciudadanos, como hijos de Dios tenemos que aprender a cumplir las responsabilidades del gobierno terrenal bajo la dirección de nuestro gobierno celestial. ¿De cuántos es Cristo su gobierno? ¿En cuántos mora el Espíritu Santo? ¿De verdad? Entonces, ¿para qué está el Espíritu Santo en nosotros? Para guiarnos. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Guiar al país. Es lo que hace. Unos lo hunden más, otros lo levantan un poquito, pero ahí van. Pero nosotros tenemos un gobierno que nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria. ¿Cuántos creemos en Él? ¿Cuántos estamos en victoria por Él? Amén. Gloria a Dios. Vaya conmigo a Romanos. Ahorita sí le entramos a lo que es las responsabilidades como ciudadano. Y después de que veamos eso, no se queje que el policía le puso una remisión o se lo llevó al corralón. Romanos capítulo 13. El pueblo de Israel pidió la separación de lo que es espiritual y lo terrenal, el gobierno de Estado, y el Señor se lo concedió. Nada más que no le agradó y dijo: háganlo, pero no me han desechado. No te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí. La iglesia nunca debemos de olvidar que tenemos un solo gobierno, y es Cristo, y que de Él viene todo. Amén. Yo sé que necesitamos un terreno para la iglesia, pero sé que el dueño de la iglesia es el Señor. Y si Él quiere tocar en el corazón de uno de los gobiernos, lo va a hacer, porque Él es Dios. Y nosotros estamos esperando ¿en quién? En Cristo. ¿Cuántos estamos esperando en Cristo? ¿De verdad? Entonces sigamos confiando en Cristo, porque si necesitamos un terreno grandote, más grande que este, pues Él lo va a proveer. Romanos capítulo 13, verso 1 en adelante. ¿Qué dice? Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas o puestas. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismo. Verso 3: porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás. ¿Qué dice? Tendrás alabanza. Oye esto: como iglesia tenemos que respetar las autoridades en aquellas cosas que no afectan nuestra relación con Dios. Por ejemplo, aquí en México ya es legal que hayan matrimonios del mismo sexo, pero como iglesia yo no puedo sujetarme a
no. Pero ¿por qué si es legal en este país? Lo es en el país, en el gobierno del mundo, pero no en el gobierno de la iglesia, porque el gobierno de la iglesia es Dios y Él no está en contra del aborto, Él está a favor es decir, Él no está a favor del aborto, Él está en contra de esas cosas, porque es como quitarle la vida a un ser viviente. ¿Me entiende, hermano? Así que, jovencitas, ni lo vayan a pensar, porque eso no va en contra de lo establecido de nuestro Padre Celestial. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Le pongo de ejemplo un país que ya acabo de andar. Dios lo bendijo, lo prosperó, y de ser un país pobre lo levantó y lo puso por cabeza de muchas naciones. Pero le dieron la espalda a Dios y cada día se va hundiendo y se va hundiendo y se va hundiendo. ¿Sabes por qué? Porque hoy ellos autorizan todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Y a veces el mismo pueblo estamos apoyando esas iniciativas. Que alguien preguntó, dijo, ¿qué dicen del aborto? Y ninguno dijo nada. ¿Qué me quiere decir ese silencio? Dije yo, ya perdieron conmigo. Pero de todas maneras hay que elegir uno, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Orarle a Dios. Y que sea Dios el que ponga en el corazón de cada uno de nosotros, y buscando apegarnos más a la palabra de Dios. ¿Me entiende, hermano? Van a decir, lo vamos a sacar. No le hace, hermano, que sea la última vez que predico. Pero ya no seré responsable delante de mi rey, de mi gobierno. Será usted el responsable. Amén. Pero dice acá, ¿qué dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque han sido constituidos de nación para sí mismos. Verso 3, que dice, porque los gobernantes no están para infundir terror al que hace lo bueno, sino ¿a quién? Al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás. ¿Y sabe qué significa eso de tener alabanza? Que ellos van a reconocer. Y quizás en los primeros días no lo reconozcan y lo maltraten. Pero de repente se lo va a encontrar por ahí otra vez. Y otra vez. Y al fin va a decir, no, usted es diferente a los demás. Mejor pase. Mejor váyase. Donde yo vivo hay un lugarcito donde ahí, haga de cuentas que ahí caen todos con la cosa de los autos. Como 3 veces caí ahí. Algunas veces justas y a veces otras cosas injustas. Pero un día me dice el que como que ya me conoció, ¿no? Dice, oye, ¿a qué te dedicas? Y le digo, soy predicador de la palabra de Dios. Oh, me dice, bueno, te bendiga y te vaya bien. Pero nosotros tenemos que hacer justo respetando a las autoridades en lo que ellos se apegan, lo más, porque nadie se apega, apegarnos a la voluntad de Dios, y es ahí donde no todo podemos aceptar. Y como pueblo de Dios tenemos que pedirle a Dios la dirección para que Él nos enseñe correctamente. ¿Qué dice? El verso 4, que es un servidor de Dios para tu bien. Pero si hablo, que dice, teme, que no lleva en vano la espada, pues es servidor de Dios y un vengador para castigo del que hace lo malo. Como hijos